El Señor le bendiga en esta hora, mis amados hermanos. Les invito para estar tomando la palabra del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Abrimos la Escritura en San Mateo capítulo 5. Podemos tomar la palabra en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, del versos 21 al versos 26, con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable ante el juicio. Y cualquiera que diga fatuo o que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oremos al Señor, hermanos. Padre justo y bueno, gracias por tu presencia gloriosa en esta hora. Gracias, Señor Jehová, Dios mío, bendícenos por tu palabra, por tu Espíritu, aconséjanos, instrúyenos, capacítanos para vivir, Dios amado, dentro de tu voluntad agradable y perfecta, porque de ti viene, Señor, la bendición, la corrección, de ti viene la perfección para tu pueblo. Por eso ahora te pedimos, Señor, háblanos, extiende tu misericordia, enséñanos, aconséjanos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar viendo un mensaje titulado ¿Cómo vencer el enojo? Primeramente vemos, hermanos, que Dios nos ha llamado para gobernarnos a nosotros mismos por la palabra. Dios por su palabra y su Espíritu nos da la capacidad, el poder para ser completamente perfectos, santos, justos, para ser personas ejemplares. Por eso el Señor dijo: vosotros también sois la luz del mundo. Porque el Señor nos ha puesto por ejemplo al mundo. Por eso que nosotros como cristianos tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que demostrarle al Señor que estamos siendo fieles, obedientes a sus palabras, a sus mandamientos. Y Él nos ha revelado muchos consejos que nos cambian por completo la forma y el estilo de vida. Por eso un cristiano verdadero muestra señales, características, muestra obras diferentes a las gentes del mundo. Porque en el mundo no hay manera de controlarse y sujetarse, porque no hay poder ni capacidad. Pero en Cristo Jesús tenemos la oportunidad, porque hay un conocimiento correcto, hay un poder que nos apoya, nos ayuda si nos esforzamos. Por eso también las gentes del mundo no tienen solución a sus problemas. El mundo, también como los cristianos, tenemos problemas, pero la diferencia es que nosotros, los cristianos, tenemos la salida, la respuesta, tenemos la solución en Cristo, porque Jesucristo es el que ha venido para hacernos completamente diferentes, gloriosos, preciosos, a la semejanza de Él. Por eso nos dice, hermanos, que respecto del enojo, tenemos que dejar el enojo. Tenemos que sabernos sujetar y no ser imprudentes para dejarnos arrastrar o arrebatar por los instintos o las situaciones y ocasiones difíciles en la vida. Por eso dice el Señor que antes, en cuanto a la ley, era matar para ser culpable. Ahora ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. El que se enoja, el que insulta, ya es un culpable. Por eso vemos también que darnos cuenta que
Pecado es cuando uno es arrebatado por un espíritu de enojo, de ira, de violencia, de contienda, de riñas, insultos, amarguras, pleitos, resentimientos. Todo esto es pecado. Uno puede decir la verdad, pero sin enojo. Una persona, hermanos, que está dentro de la verdad, muestra y demuestra que es un error. Ahí no hay pecado. Pero cuando uno es arrebatado por un enojo y por no saberse controlar, dominar, fuera de la razón, fuera del entendimiento, esto es pecado. Por eso dice así la Escritura. Y ahora el Señor no quiere esa clase de hijos que se comporten desordenadamente, sin dominio propio, sin prudencia, sin justicia. Por eso dice, deja ahí tu ofrenda si vienes al altar y primero reconcíliate, ponte a cuentas con Dios y con tu hermano, entonces vas a tener paz y una limpia conciencia para seguir adelante en el camino del Señor. Mucha gente tropieza y tiene muchos problemas porque no sabe controlarse. Ahora, todos nosotros los cristianos o los que estamos en las iglesias, en el momento de culto, todos parecemos santos, todos parecemos piadosos, justos. Pero en el momento de los problemas en el hogar, en el trabajo, en la calle, ahí es donde realmente somos probados. Ahí es donde nos damos cuenta si ya vencimos o todavía. Por eso hay que tener cuidado, no engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que examinarnos con la palabra. Si todavía hay enojo, hay que seguir luchando. En realidad todos tenemos cierta parte de enojo. Unos tienen tal vez un 90% de enojo, por eso que hasta en el templo se enojan. Pero otros que tienen un 60%, por decir, ya se enojan menos, pero se enojan. Y a veces parecen que ya no tienen. Otros pueden tener un 30% de enojo, todavía les queda. Tenemos que acabar con el enojo, desarraigar por completo. Porque esta es la obra de Dios en nosotros, que podamos ser hombres de paz, hombres y mujeres controlados y dominados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso el Señor nos aconseja estas cosas. Ahora dice, con la misma palabra tenemos que limpiarnos. Por eso dice Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Esto quiere decir que hay que dejarlo, renunciarlo, echarlo fuera. Apenas lo descubre, apenas lo siente, échalo afuera. Porque el enojo altera el organismo, los sistemas, quema la sangre, quema el cerebro. El enojo produce derrames, el enojo produce alteraciones terribles, perturbaciones graves en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Por eso el Señor nos quiere liberar de todas esas maldades. No te excites, dice la palabra, no te esfuerces por vivir en el enojo. Hay personas que están bien acostumbradas al enojo, desde pequeñitos a veces. Por eso hay que corregirnos, hay que corregir unos a otros, hermanos. Tenemos que luchar y atar. De frente tenemos que atacar a los espíritus de enojo, renunciando, atándolo, expulsándolo y poniendo la paz. Por eso también dice, hermanos, la Escritura, Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. Ahí vemos, hermanos, que por ser furioso, enojón, sobreabunda el pecado. Pero qué lindo es mantener la tranquilidad, la paz. Hay personas que dicen, ¿por qué tanta violencia en estos últimos días? ¿Por qué los niños son tan terribles? ¿Por qué son tan inquietos, pendencieros, contenciosos? ¿Por qué hacen tantos problemas? Esto es fácil, hermano. Porque el mundo o la televisión les satura de violencia a través de los dibujos animados que están saturados de mátalo, destrúyelo. Y además de esto, casi todos los padres paran regalándoles pistolas a los niños, cachacos, y los niños están jugando a la violencia. Ese es su mundo.
Violencia en la televisión, violencia en el juego, violencia en los hogares, los padres se insultan, no se respetan. Todo esto es violencia que asimila el niño, y por eso es que hay mucha pandilla, mucho hombre y niño y mujeres desordenados. Yo conversando con algunos niños que en ocasiones vienen para pedir consejos, hermanos, niños de 8, de 6 años están participando en pandillas. Niños y niñas, es terrible, y su madre no sabe. Por esto es triste, hermanos, cuando los padres no tienen ningún cuidado de los hijos. Esto es lo que vemos, hermanos, día a día, que los padres aún cuando trabajan o tienen papá y mamá, pero no saben que los hijos se pierden en la noche, se pierden en momentos y se van tras la delincuencia. Por eso la Biblia nos revela, hermanos, que hay que examinarnos y examinar a todos. Cuando vemos un problema en el niño, en el nieto, en el hijo, en quien quiera que sea, aunque sea el vecino, vemos una violencia, tenemos que hacerle ver que eso no es bueno. Tenemos que hacerle ver que debe renunciar, porque de otra manera se va a criar en el ambiente de la desgracia, del desorden y la violencia, y va a vivir toda su vida en problemas, en amarguras, en contiendas. Por eso también hay hombres ancianos, muchos años de edad, y siempre siguen con el enojo, porque toda la vida lo han pasado así, ya se han acostumbrado, les parece normal. Por eso dice el Proverbio 25-24, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Ahí vemos, hermanos, que en realidad mejor es estar solo que estar con una persona enojona o contenciosa. Una persona rencillosa es una persona negativa. Hay personas que no se le agrada con nada. Hay personas, hermanos, que en realidad no se le puede agradar con nada porque ya están así, de tal modo que nada ni nadie los puede agradar. Por eso es que hay que saber corregir, hermanos, hay que saber tomar control de nosotros mismos y también de las personas, porque es una desdicha tener una persona violenta, enojona, contenciosa en el hogar o en la vida. Por eso la Biblia nos revela así, hermanos. Dice también la palabra, Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. En realidad, hermanos, la persona que no se controla es un necio. Un necio o un insensato es el que no sabe lo que hace, o hace las cosas por hacer, los hace de una manera equivocadas. Hace las cosas, pero todo de una manera equivocada. Eso es necedad. Necedad es hacer las cosas sin sentido, sin propósito, sin inteligencia, sin razonar, sin entender, sin ver qué es lo que está haciendo. Esto es ser necio, insensato. Por eso se enoja y no sabe que el enojo es malo. Se pelea y no sabe que cuando los hombres se pelean, el único que gana es el diablo. Porque el diablo se deleita, se goza porque él no recibe ningún golpe, pero los hombres se golpean, se maltratan y nadie gana, todos pierden. Unos pierden más que otros, pero todos pierden. Sin embargo, el diablo nada más que se deleita, pero no se dan cuenta que es así. Por eso es que se pelean como animales irracionales. Por eso dice la Escritura así, hermanos, nos revela que hay mucho daño en la práctica del enojo, de la ira, de la contienda. Hay mucho problema. Por eso también dice el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Esto quiere decir, hermano, que no es bueno entrar en pleitos ajenos, ni entremeterse en cosas que no corresponde. Un hijo de Dios es un hijo de paz. Un hijo de Dios o una hija de Dios tiene que aprender a elegir por el amor, la paz, la tranquilidad y no dar lugar al diablo. Mantenerse siempre libre del enojo,
Por eso, mis amados hermanos, estamos viendo. También les puedo explicar espiritualmente. Cuando una persona es enojona o se enoja, espiritualmente se ve que aparece un toro y le hinca el enojón, le hinca el toro por el hígado, y por eso es que resultan enfermos. O también se ve que en el espíritu a los enojones se le ve como un tigre que está arrebatado, está atacando. Y esos demonios atacan al enojón, la ira, el toro bravo. Todo eso, hermano, representa espiritualmente y por eso hace daño. Hincan, los demonios atacan cuando hay enojo. Por eso es que las personas sienten una furia, una violencia, son poseídos, el demonio se le mete y se van al ataque. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando uno es espiritual? Lo ata inmediatamente, toma control, lo destruye y se acabó la contienda. En una ocasión el Señor me reveló, por eso también les cuento algunas revelaciones, porque el Señor lo revela, nos enseña tantas cosas. El Señor me reveló que venía un toro a perseguirme, a atacarme. Entonces yo me hice el que me iba a escapar, me iba a correr, y el toro más se embraveció. Y de pronto, inesperadamente, me aventé encima del toro y la cogí de los cuernos, y de un solo jalón lo saqué los cuernos. Cuando lo saqué los cuernos de encima quedaron unos cuernos chiquitos como de jeve ahí en su cabeza, y comenzó el toro a mirarme, le cayeron las lágrimas, se agachó el toro y estaba ahí como arrodillado el toro. Entonces yo me puse a pensar, el Señor me había revelado eso, dije, ¿qué cosa me irá a pasar ahora? ¿Qué problema voy a tener? Y más tarde vino un hermano, no era tan nuevo, un poco nuevo, pero no era tan nuevo. Vino molesto, y estaba bien molesto, enojadísimo. Estaba confundido. Yo le escuché, yo le dije, siéntate. Estaba tan molesto que no quería sentarse. Entonces le dije que hable. Después comencé a hacerle ver que estaba equivocado, que no era así como pensaba. Y de pronto yo le vi llorando con los ojos, así que se les cambió la forma el enojo que estaba. Se había humillado, se había dado cuenta que había equivocado y comenzó a llorar. Y clarito vino a mi mente el sueño. Ese es algo espiritual, de esa manera se desarma. Hay que tener cuidado. A veces, hermanos, por eso le dice a la Biblia que a más ira, más enojo. Hay maneras de controlar el enojo. Hay maneras de vencer. Hay maneras de salir adelante vencedor frente al enojo. Por eso vemos en la palabra del Señor, mis amados hermanos, los consejos que nos ayudan a vencer, a controlar, a superar toda situación adversa, todo problema, porque no hay nada imposible. Por eso la Biblia nos revela tantos consejos maravillosos, preciosos, para sabernos controlar y dominar. Por eso seguimos viendo en la palabra del Señor. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Nosotros constantemente estamos enseñando y explicando a los hermanos para que dejen lo malo, para que sean liberados completamente y dejen lo malo. Dejar la ira, el enojo, la malicia, blasfemias. Hay que dejar estas cosas, hay que acabar con todo lo que no es de Dios, no es agradable a Dios. Cuando el Señor dice deja, quiere decir que tienes que echarlo fuera. Tienes que no dejar que te domine, te controle, no permitir que entre en tu vida, porque de alguna manera te va a hacer daño. Hay personas maliciosas que por su malicia caen. Una persona que no se libera va a tener problemas por lo que no se libera. Por eso el Señor nos revela que hay que liberarnos. Hay que sacar estas cosas negativas, cosas sucias. Por eso dice la Escritura, palabras deshonestas, palabras
sucias. Hay muchos que tienen palabras en su lenguaje, palabras sucias, palabras del mundo, maliciosas, corruptas, chistes, todo eso es suciedad, inmundicia. Por eso la Biblia dice también que hay que saber controlarnos, limpiarnos, sujetarnos. No te entremetas, dice, con el iracundo, ni te acompañas con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Ahí vemos claramente que un enojón está enlazado, está atrapado. Uno que se llena de ira y de enojo está atrapado por el espíritu de enojo, está dominado y controlado. Y los demonios son cautivadores. Por eso es que hay peligro de ser cautivado. Los hombres fácilmente aprenden lo que otros hacen, porque no tienen cuidado, no saben rechazar ni examinar las cosas ni rechazar lo malo, no están acostumbrados a eso. Pero hay que darnos cuenta, los padres somos para eso, para aconsejar a los hijos, hacerle ver que es malo, para que renuncie desde pequeño. Mientras más pequeño, más fácil para ayudarlos. Por eso la Escritura nos revela así, hermanos, que no hay que acompañarnos o estar con personas negativas, porque esto produce justamente el problema. Más bien hay que controlar, hay que saber dominar y controlar. Por eso dice la Escritura también la blanda respuesta, Proverbios 15:1. Quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta, dice, cuando alguien se enoja, se altera y sus palabras se le descubre en su tono o en su rostro. El enojo se puede ver en el rostro, en el tono de las palabras. Pero también las palabras suaves, las respuestas de una persona sabia son diferentes a las de una persona insensata. Por eso así dice la Escritura, hermanos, tenemos que aprender a hablar, a conversar, a dialogar en una manera pacífica, no con alborotos, no con griterías, no con escándalos, sino más bien con unas palabras suaves, agradables, llenas de sinceridad y llenas de justicia y santidad, porque esto es lo que Dios espera de nosotros, hermanos, que aprendamos a relacionarnos en una manera justa, correcta, como es digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso es importante entender a Dios. Por esto, mis amados hermanos, las personas que más se enojan, más se irritan, más se llenan de ira, son más tristes, sufren más que todos. Una persona enojona sufre mucho. Por eso es, hermanos, que el Señor quiere librarnos del sufrimiento, de la desgracia y desventura del mundo. El Proverbio 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena, y se añade de violencias, o si usa de violencias, añadirá nuevos males. Ahí vemos, hermanos, que a más violencia, más males. Por eso hay que tener cuidado. Yo siempre le digo a los hermanos, a las personas, le estoy diciendo, sobre todo a los nuevos, no te enojes por nada. No te pelees, eso tiene que decir a sus hijos, no te pelees, te vas a hacer malo, te vas a hacer mala, no te enojes, no te irrites, aprende a dominarte y controlarte. Eso es a través de las renuncias constantes, a través de estar examinándonos constantemente. Si quiere hijos felices, dichosos, ayúdale a vencer al enojo. Porque siempre, en cualquier momento, en cualquier lugar va a tener problemas. Todo el mundo, todos tenemos problemas. Pero si nos dominamos y controlamos, va a ser menos los problemas. A veces haciendo algo no les sale bien y ya se enojan. O están buscando algo y no lo encuentran y ya se enojan hasta por demás. Porque no encuentran lo que se ha perdido. Porque no les sale como han querido. Se enojan y se enojan. Yo entiendo esto, que cuando una cosa no sale bien, con un poco de paciencia y de inteligencia va a salir mejor en la próxima vez.
Por eso no hay que enojarnos. Hay muchos que a la primera vez que hacen un intento se anulan completamente, ya no vuelven a hacer las cosas. Cuando la paciencia, la perseverancia es la que nos lleva al éxito total. Por eso el Señor le dijo a Job, o le hizo ver que le faltaba la paciencia para ser más todavía perfecto y cabal. Y Dios le premió grandemente cuando supo y pudo hacer la voluntad de Dios. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante aprender a controlarse y a dominarse por la palabra de Dios. Tenemos que gobernarnos por la palabra y gobernar a los demás también con la palabra de poder, hermanos. Por eso es importante entender primero, entender y comprender cuál es la realidad. El enojo, la ira, la impaciencia, todo esto es un grave problema contra sí mismo y contra todos los que están alrededor. Por eso es importante, hermanos, darnos cuenta. Proverbios 14:29 dice también: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que usa, más el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hay personas impacientes que tienden a la violencia. ¿Por qué? Porque están atacadas, están cargadas. Por eso es que las personas tienden al enojo, a la violencia, porque no descargan su pecado en el Señor. Tiene que ir a decirle: Señor, perdóname, reconoce que eres enojón, y dile: Señor, perdóname, yo renuncio al enojo, quítame el enojo, deshace mi enojo. Entonces Dios va a quitar ese peso de maldad, esas ataduras de impiedad, y vas a quedar libre y vas a sentir que ya no tienes ganas de enojarte. Por eso, hermanos, hay que sabernos comunicar con Dios cada día, cada momento, para salir de los problemas, salir de las cosas que nos hacen daño, que nos afligen. Por esto el Señor quiere librarnos, hermanos, completamente. La Biblia dice, o el Señor mismo por su palabra dice, primera o segunda de Timoteo, podemos en 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y este es el mandamiento de Dios, que oremos en todo lugar y levantemos a Dios manos santas, sin ira ni contienda. Esto es manos santas, que quiere decir que Dios está esperando de nosotros que podamos vivir, como dice la palabra, sin contienda, sin enojo, sin ira, sin violencia, más bien con manos santas, labios limpios, pacíficos, amables. Esto es, hermanos, por eso es importante conocer la verdad, conocer la verdad de Dios que nos libera. Esto es para los hijos de Dios. Sin embargo, el mundo está saturado de violencia, de maldad. En el mundo, hermanos, no se puede esperar paz, porque la Biblia dice que los mundanos son hijos de ira, de violencia. Ellos son realmente malos. Sus uvas, dice la Biblia, que son uvas ponzoñosas. Su vino es hiel de amargura. Esos son los mundanos. Por eso no hay desgracia más grande que unirse a los mundanos. Qué terribles, hermanos, para aquellos hombres y mujeres que, siendo cristianos, se van detrás del mundo. Eso es lo más terrible. Mejor no hubieran nacido esa gente, porque eso es lo más terrible que pueden hacer. Porque eligen la maldición, eligen la desgracia, lo más sucio, asqueroso. Eligen lo más terrible que se puedan imaginar. Por eso es que la palabra nos revela estas cosas, que no hay comunión con los incrédulos, no hay compañerismo, no hay yugo.
No hay, hermanos, ninguna clase. Por eso estamos viendo que el enojo, la ira, para nosotros como cristianos nos cuesta dejarlo. Nos es un trabajo, una lucha, hasta acabar por completo. Pero en el mundo ahí nadie le interesa. Más bien ahí se entrenan para la pelea. Se entrenan para el... Por eso, hermanos, hay muchos padres mundanos que le aconsejan a sus hijos que pelee. Por eso es que le dan todas las formas y el apoyo para que sea de violencia, de guerra. Se deleitan en lo malo. Esa es su naturaleza. Por eso es, hermanos, que es necesario que entendamos que el pueblo de Dios no puede ser así, no debe ser así, hermanos. Aunque hay muchas personas que se rebelan contra la verdad y contra Dios, pero ese es su problema. Ese es ya su problema, que cada uno se forma porque quiere. Porque la palabra es clara para todos. Por eso vemos en la Escritura, mis amados hermanos, también que el Señor nos ha llamado a paz. El Señor nos ha llamado para vivir honrándonos, amándonos, bendiciendo, perdonando, sanando las heridas, soportando las flaquezas de los débiles, aprendiendo a despojarnos de lo malo y aborreciendo lo malo. Por eso la Escritura nos revela que hay un plan de bendición, de victoria muy preciosa para todos los santos, amados hijos de Dios, que obedecen a Dios. Por eso el Señor te dice en su palabra: busca la paz y síguela, porque la paz es de Dios y nosotros somos para obrar en paz. Por eso también dice que el Dios de paz, la Escritura dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cuando nosotros decidimos por la paz, Dios nos va a dar la victoria total contra todos nuestros enemigos y adversarios, que son los demonios. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que esforzarnos y no permitir la contienda, el enojo en los niños, en los adultos. Hay que saberlo renunciar, saberlo limpiar, acabar por completo. Hay que buscar la paz, la comunión, la armonía, que es por la obediencia a la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.